Buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a ver el método de interpolación de Newton-Cotes. Básicamente, ¿para qué nos sirve este método? Es para cuando no podemos sacarle la derivada a una función. O sea, hay ocasiones en las cuales no vamos a poder integrar una función, entonces tenemos que utilizar un método interpolatorio para sacar un valor aproximado. Entonces, básicamente este método se basa en dividir por segmentos un intervalo que podría ser el área de una función para sacar un valor aproximado de esa área. Entonces tenemos varios tipos de reglas. Tenemos las reglas abiertas y cerradas. Se denominan fórmulas cerradas cuando se tocan los extremos de la integral. Se denominan fórmulas abiertas cuando no. Podemos encontrar entre las fórmulas cerradas las más conocidas como son la regla del trapecio, la regla de Simpson, la regla de quinto orden, la regla de sexto orden. Podemos encontrar entre las fórmulas abiertas a la regla del punto medio o del Riemann. Empezando, la regla del trapecio consiste en hallar la integración aproximada de una función a través de un polinomio de primer grado, es decir, uniendo mediante una recta los puntos en donde se evalúa la función. Entonces, básicamente, aquí les traigo la diferencia y la fórmula que se procede a ocupar. Esta fórmula se desarrolló matemáticamente y básicamente consiste en generar un montón de trapecios para tratar de aproximarnos al área de una función. Dado que un rectángulo habría mucho más pérdida. A continuación, la regla de Simpson, que básicamente halla la integral aproximada de una función mediante un polinomio de segundo o tercer grado. Esta regla tiene sus variaciones como la de regla de un Simpson de un tercio, donde utiliza 3 puntos consecutivos en donde se evalúa la función a través de un polinomio en segundo grado. Dentro de las fórmulas abiertas de Newton-Cotes tenemos la regla del punto medio, o también conocida como la integración de Riemann. En este método se divide la función en rectángulos, los cuales deben tener una altura igual al valor de la función en el punto medio. Así calcularía la integral aproximada mediante un polinomio de grado cero. Y dado todo este contexto teórico, me gustaría ejemplificar cada una de las reglas que vimos, empezando con la regla del trapecio. Entonces, dado que es muy sencillo resolverlas a mano, y lo útil de estos métodos es cuando se usan una gran cantidad de iteraciones. Entonces, para eso se necesitan ocupar máquinas, o sea, algoritmos que iteren n veces, ¿no? Entonces vamos a resolver la siguiente integral. Vamos a utilizar la regla del trapecio para aproximarnos al área obtenida dentro del intervalo de 0 a 2 de la integral de seno x al cuadrado. Entonces tenemos aquí en nuestro pequeño algoritmo en MATLAB, tenemos definido nuestra función, tenemos definido nuestros límites de a hasta b, de 0 a 2, y especificamos n, donde n va a ser el número de iteraciones que vamos a realizar. Ahora lo que sigue básicamente es sacar la diferencia usando nuestra siguiente formulita. Básicamente vamos a sacar la distancia del punto a nuestra primera división. Esto va a ser x0, x1, x2, x3, x4, etc. Entonces básicamente dividimos, restamos nuestro punto b menos a, y dividimos entre n, donde n, como habíamos dicho anteriormente, es la cantidad de divisiones, de iteraciones que vamos a utilizar. Y aplicamos nuestra aproximación. Entonces, como pueden observar, el extremo inicial y el extremo final de nuestra fórmula no se multiplican por 2, entonces por lo tanto, tanto el inicio como el final no lo voy a tocar dentro del ciclo que viene a continuación. El ciclo que viene a continuación voy a iniciar desde 2 para decir que no voy a tocar el inicio y el final. Entonces básicamente voy a ir sumando poco a poco y voy a
ir añadiendo a sumatoria, que sumatoria va a ser el resultado final que voy a imprimir en la pantalla. Y básicamente todo eso lo voy a multiplicar por esta parte, la diferencia de b menos a entre 2n. Y voy a imprimirlo en la consola de MATLAB. Entonces obtenemos el siguiente resultado, 0.8 unidades cuadradas. Ahora vamos a pasar a ejemplificar la regla de Simpson. Entonces es la misma idea, defino mi función, voy a utilizar el mismo problema que antes para comparar ambos métodos. Entonces defino mi intervalo de 0 a 2, defino mi número de iteraciones, igual le voy a poner 100 y empiezo a sacar la diferencia. Entonces, como pueden observar, y de igual manera los extremos, el inicial y el final, no se multiplican por nada, entonces podemos observar que la multiplicación se da entre los extremos y es de 4, 2, 4, 2, 4, 2. Entonces ahí existe este patrón, ¿no? Entonces, al evaluar en la primera parte de la función, lo hago fuera del ciclo, tanto al principio como tanto al final. Y en el ciclo, como antes lo hice, voy a iniciar desde 2 para no volver a añadirle un valor de más y voy a ir sumando. Entonces tengo esta bandera, esta variable booleana para ir switchando entre el 4 y el 2. Entonces voy a ir aplicando la función y va a ir cambiando. Y ya al final voy a multiplicar por esta parte, esta penúltima línea, y voy a imprimir en consola. Pues como pueden observar, realmente no hay mucha diferencia entre ambos resultados, pero sí podrían ser resultados significativamente diferentes dependiendo de la función que se vaya a evaluar. Entonces, a continuación vamos a proseguir a revisar la regla del punto medio. Entonces tengo este otro ejemplo, que básicamente es de la raíz cuadrada de x cúbica más 1. Todo está dentro de la raíz. Devaluada de los puntos 2 a 10. Entonces, básicamente, igualmente iniciamos nuestra función, definimos los límites a b, definimos la cantidad de iteración que queremos, le vamos a ponerle 100 para que valga la pena, y la diferencia de igual manera. Entonces básicamente empezamos evaluando en nuestra función, tenemos que sacar siempre la diferencia de nuestros puntos, dado que nos interesa saber la altura entre cada punto. Entonces es por eso que mientras vamos avanzando, vamos sacando esta mitad que sería la altura. Entonces va a ser la altura de nuestro rectángulo. Y al final hacemos la multiplicación por la diferencia e imprimimos en consola. Y voilà, 124.61 unidades cuadradas.